El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando una llamada urgente irrumpió en la tranquila rutina de la central de emergencias. La voz al otro lado de la línea, entrecortada y llena de pánico, describía una escena que parecía sacada de una película de terror. Sin embargo, lo que los agentes encontrarían al llegar al lugar superaría cualquier pesadilla imaginable. Un crimen tan atroz que incluso los detectives más experimentados quedaron en silencio absoluto, incapaces de procesar tanta brutalidad. Este no era solo un caso más. Era una tragedia que desnudaba lo peor de la condición humana, dejando una marca imborrable en quienes tuvieron que enfrentarse a la escena. Las primeras imágenes del crimen revelaban algo que ni los investigadores más curtidos podrían haber anticipado. Un nivel de crueldad que parecía desafiar toda lógica. ¿Cómo alguien pudo cometer semejante acto? ¿Qué tipo de mente podría concebir tal atrocidad? Emani Moss era una niña como cualquier otra, llena de sueños, con una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Su risa era un recordatorio de la inocencia y la esperanza, un contraste desgarrador con la realidad que terminó por atraparla. ¿Cómo alguien pudo arrebatarle no solo su futuro, sino también su dignidad de una manera tan despiadada? El caso de Emani no solo destrozó a una familia, sino que conmocionó a una comunidad entera, dejando cicatrices profundas y preguntas que aún resuenan. ¿Podría haberse evitado? ¿Quién tuvo la capacidad de mirar a esta niña a los ojos y aún así cometer semejante acto? Estas preguntas no solo atormentan a los investigadores, sino también a cada persona que escucha su historia. Los detalles que emergen de este caso no solo estremecen, obligan a enfrentarnos con las realidades más incómodas de nuestra sociedad. ¿Cómo permitimos que algo así ocurriera? La respuesta no es sencilla, pero lo que está claro es que no podemos cerrar los ojos ante el horror. Este caso no es solo una tragedia aislada, es un grito desesperado por justicia y acción. Y mientras la investigación avanzaba, los detectives empezaron a desenterrar secretos oscuros, detalles que añadían aún más capas de misterio y horror, a un caso ya de por sí escalofriante. Pero hay algo que aún no se ha revelado, algo que cambiará por completo tu percepción de lo sucedido. Ahora bien, antes de continuar con esta impactante historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí exploramos los casos más perturbadores y desafiantes, donde cada detalle cuenta y cada historia merece ser contada con respeto y profundidad. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. A veces los monstruos más aterradores no viven en cuentos de hadas, ni se ocultan bajo la cama. A veces caminan entre nosotros, disfrazados de normalidad, escondidos detrás de sonrisas y gestos cotidianos. Esta es la historia de Emani Moss, una niña cuya vida estuvo marcada por la esperanza, la inocencia y trágicamente un dolor que nunca debería haber conocido. Emani nació en un mundo lleno de promesas, un mundo donde cada paso que daba era un recordatorio de la pureza que los niños traen consigo. Su risa iluminaba las habitaciones y su energía contagiaba a quienes la rodeaban. Como cualquier niño, soñaba con grandes aventuras, con un futuro lleno de posibilidades, pero nunca imaginó que su destino sería arrebatado por aquellos que deberían haberla protegido. El caso de Emani Moss no es solo una tragedia individual, sino un reflejo de las grietas profundas en el tejido de nuestra sociedad. Su historia comienza con los primeros años de su vida, marcados por momentos de felicidad y amor, pero también por las sombras de la negligencia y la indiferencia. Desde pequeña, Emani mostró una fuerza interior que desafiaba las dificultades. Incluso en los momentos más oscuros, su sonrisa parecía un faro de luz. Sin embargo, esa luz comenzó a apagarse lentamente cuando su entorno, que debería haber sido un refugio seguro, se convirtió en una prisión emocional. Los primeros indicios de problemas pasaron desapercibidos, ignorados por un sistema que tantas veces falla en escuchar las voces más vulnerables. La escuela, los vecinos, incluso los amigos de la familia comenzaron a notar señales de alerta. Una mirada perdida, un cambio en su comportamiento. Pero nadie actuó lo suficientemente rápido. A medida que los años pasaban, las señales eran cada vez más claras. ¿Cómo pudo el sistema diseñado para proteger a los más indefensos fallar de manera tan catastrófica? Las preguntas que rodean este caso son tantas como desgarradoras. ¿Cuántas oportunidades hubo para intervenir antes de que fuera demasiado tarde? Porque nadie escuchó las súplicas silenciosas de una niña que solo quería ser amada. En el corazón de esta historia está una lección dolorosa. La indiferencia puede ser tan letal como el acto más cruel. Los informes de los servicios sociales, las visitas a su hogar, los comentarios de maestros preocupados, todos se convirtieron en ecos lejanos,
perdidos en un sistema saturado y deshumanizado. Pero más allá de las instituciones y los procedimientos fallidos, hay algo más profundo que debemos enfrentar. El papel de quienes rodeaban a Imani, aquellos que eligieron mirar hacia otro lado o justificar lo injustificable. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como "no es asunto mío" o "seguramente hay una explicación"? Es en esta apatía colectiva donde se siembran las raíces de tragedias como esta. El desenlace de la historia de Imani es tan impactante como difícil de procesar. Lo que le sucedió a esta niña es una herida abierta que debería motivarnos a reflexionar, no solo sobre nuestras fallas como sociedad, sino sobre nuestra responsabilidad individual, porque al final del día, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de ser esa voz que defiende a los indefensos, de actuar cuando otros deciden permanecer en silencio. Imani Moss ya no está con nosotros, pero su historia sigue viva, y aunque nunca podremos cambiar el pasado, sí podemos aprender de él. Cada vez que recordamos su nombre, cada vez que compartimos su historia, mantenemos viva la esperanza de un futuro en el que ningún niño tenga que sufrir lo que ella sufrió. Ahora, antes de continuar con los impactantes detalles de este caso que desafían toda lógica, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has escuchado hasta ahora. ¿Qué sientes al conocer esta historia? ¿Te has preguntado si en tu entorno hay alguien que podría necesitar ayuda? Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para seguir explorando historias reales que nos desafían, nos conmueven y nos inspiran a ser mejores. Y por favor, deja un comentario con tus pensamientos hasta ahora. ¿Qué opinas sobre lo que hemos compartido? Tu voz es importante y juntos podemos mantener viva la memoria de Imani y trabajar por un cambio real. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Lo que viene es aún más impactante y estoy seguro de que no querrás perdértelo. Cada detalle de esta historia nos recuerda lo que está en juego. Nacida en Atlanta, Georgia, en 2003, Imani Moss llegó al mundo con la misma pureza y esperanza que cualquier niño. Desde pequeña, su sonrisa iluminaba cada espacio que ocupaba. Su energía y curiosidad eran contagiosas, y los que la conocían no podían evitar sentirse cautivados por su espíritu inocente. Pero como sucede en muchas historias que empiezan con luz, las sombras comenzaron a aparecer demasiado pronto. Imani creció en un entorno complicado. Su padre, Imán, intentaba hacer lo mejor que podía con los recursos que tenía, pero las circunstancias a menudo se interponían. La inestabilidad económica y emocional marcaban su día a día, y aunque su padre la amaba profundamente, parecía que nunca era suficiente para proporcionarle la vida que ella merecía. Cuando Imán se casó con Tiffany Moss, la vida de Imani tomó un giro inesperado y trágico. Lo que inicialmente parecía ser un nuevo comienzo para la familia, pronto se convirtió en una pesadilla silenciosa. Tiffany, quien debería haber asumido el papel de madre protectora, comenzó a mostrar un comportamiento alarmante hacia Imani. Lo que inicialmente se manifestó como frialdad y distancia emocional, rápidamente escaló a algo mucho más oscuro y destructivo. Imani, siendo apenas una niña, intentaba comprender el mundo a su alrededor. A menudo los niños en situaciones de abuso intentan justificar el comportamiento de los adultos pensando que de alguna manera es culpa suya. Y así fue para Imani. Ella intentaba ganarse el amor de Tiffany, buscando aprobación en pequeños actos, pero lo único que recibía a cambio era rechazo, indiferencia y, en el peor de los casos, violencia. Los primeros indicios de abuso comenzaron a hacerse evidentes para quienes estaban cerca de la familia. En la escuela, los maestros notaron cambios en el comportamiento de Imani. Una niña que solía participar activamente en clase y que adoraba jugar con sus amigos comenzó a retraerse. Su energía parecía apagarse poco a poco, y los signos físicos de descuido se hacían cada vez más evidentes. Sus ropas a menudo estaban sucias o inadecuadas para el clima, y a veces llegaba con marcas visibles en su piel. Cuando los maestros le preguntaban, ella evitaba el contacto visual y ofrecía excusas que claramente no correspondían a la realidad. Pero como sucede con demasiada frecuencia, el sistema que debería haberla protegido falló. Los reportes de la escuela no fueron suficientes para desencadenar una investigación más profunda, y las visitas ocasionales de los trabajadores sociales no lograron captar la verdadera gravedad de la situación. Tiffany no solo maltrataba físicamente a Imani, sino que también ejercía una forma de abuso emocional que es igual de devastadora. Constantemente la menospreciaba, la hacía sentir como una carga y la culpaba de problemas que no estaban bajo su control. Este tipo de abuso es insidioso porque no deja marcas visibles, pero puede destruir la autoestima y la identidad de un niño de manera irreversible.
A pesar de todo, Imani seguía mostrando una resiliencia que era asombrosa para su edad. En los momentos en que estaba lejos de su hogar, en la escuela o con amigos, trataba de aferrarse a cualquier chispa de normalidad y felicidad que pudiera encontrar. Pero estas pequeñas treguas no eran suficientes para contrarrestar el ambiente tóxico en el que vivía. El abuso no era un secreto completo. Hubo ocasiones en las que vecinos escucharon gritos provenientes de la casa de los Moss o notaron que Imani pasaba largos periodos sin salir al exterior. Sin embargo, el miedo, la indiferencia o la creencia de que no era su asunto impidieron que muchas personas intervinieran. Este tipo de apatía colectiva es algo que lamentablemente vemos repetirse en demasiados casos de abuso infantil. En 2010 hubo un incidente que debería haber sido un punto de inflexión. Tiffany fue acusada de abuso físico contra Imani y enfrentó cargos legales. Durante un tiempo, pareció que finalmente el sistema estaba actuando para proteger a la niña. Tiffany fue condenada a 5 años de libertad condicional y se le ordenó asistir a sesiones de asesoramiento sobre manejo de la ira. Pero, increíblemente, después de cumplir con los requisitos mínimos, fue permitida regresar a la casa familiar. Este error crítico selló el destino de Imani. El ciclo de Mio-no-te-te abuso no solo continuó, sino que empeoró. Tiffany, ahora más cuidadosa para ocultar sus acciones, comenzó a aislar aún más a Imani. La niña pasaba largos periodos encerrada en su habitación, privada de alimentos y atención básica. Su cuerpo comenzó a mostrar los efectos de Mandy's, la desnutrición, pero incluso entonces las señales fueron ignoradas. Lo más desgarrador de esta historia es que Imani no solo fue víctima de su madrastra, sino también de un sistema que le falló en cada paso del camino. Los trabajadores sociales, los maestros, los vecinos, todos vieron las señales, pero nadie actuó con la urgencia necesaria para salvar su vida. A medida que su situación se deterioraba, Imani comenzó a perder la chispa que la había definido en sus primeros años. Sus ojos, que una vez brillaban con curiosidad y esperanza, ahora estaban opacos, reflejando el peso de un sufrimiento que ninguna niña debería soportar. Si has llegado hasta aquí, probablemente sientes una mezcla de emociones: tristeza, rabia, incredulidad. Es natural. La historia de Imani no solo nos conmueve, nos obliga a reflexionar sobre nuestro papel como sociedad. ¿Cuántas veces hemos visto algo que no parecía estar bien y hemos elegido no intervenir? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar para ser la voz de los que no pueden hablar por sí mismos? Antes de continuar con los detalles aún más impactantes de este caso, quiero invitarte a compartir tus pensamientos hasta ahora. ¿Qué sientes al escuchar esta historia? ¿Crees que podrías hacer algo diferente si estuvieras en una situación similar? Déjanos tu comentario abajo. Tu voz importa, y juntos podemos honrar la memoria de Imani, asegurándonos de que su historia no se repita. También te animo a suscribirte al canal para que sigamos explorando historias como esta, que no solo nos impactan, sino que nos inspiran a ser mejores. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos, porque lo que viene es crucial para entender cómo podemos marcar la diferencia. Cada comentario y cada suscripción ayudan a que estas historias lleguen a más personas. Imani merece ser recordada, y tú puedes ser parte de este cambio. Con el paso del tiempo, la vida de Imani Moss se convirtió en un infierno inescapable. La niña, quien había demostrado una resiliencia sorprendente ante las dificultades iniciales, comenzó a sucumbir al entorno tóxico que la rodeaba. Su madrastra, Tiffany Moss, intensificó un patrón de abuso que escaló hasta niveles inconcebibles. Lo que debería haber sido una infancia protegida y llena de oportunidades se transformó en una serie de eventos desgarradores que culminaron en una tragedia evitable. La situación de Imani empeoró drásticamente cuando fue retirada de la escuela. Este movimiento estratégico por parte de Tiffany eliminó uno de los pocos lugares donde Imani podría haber encontrado apoyo o ayuda. La escuela había sido un lugar donde algunos profesores y compañeros notaron signos de abuso y negligencia, aunque lamentablemente las señales de alerta no lograron desencadenar una acción efectiva. Al aislarla del mundo exterior, Tiffany se aseguró de que Imani no tuviera contacto con personas que pudieran notar su sufrimiento y actuar para salvarla. En el hogar, el abuso se intensificó de manera constante. Tiffany comenzó a implementar castigos que iban más allá de lo imaginable. Entre las prácticas más crueles estaba la inanición prolongada. Privar a un niño de alimentos no solo es una forma de abuso físico extremo, sino también una táctica de control psicológico que destruye la dignidad y la voluntad de la víctima. Imani, que ya mostraba signos de malnutrición severa, fue
llevada al límite de su resistencia física. A medida que su cuerpo se debilitaba, también lo hacía su espíritu. Sin energía suficiente para moverse o resistirse, Imani se convirtió en una prisionera dentro de su propio hogar. Sus días eran una lucha constante contra el hambre, la debilidad y el miedo. Tiffany, en lugar de mostrar algún tipo de remordimiento o empatía, parecía alimentar su crueldad con el sufrimiento de Imani. Este nivel de abuso no es solo una falla individual, es un recordatorio de las grietas en el sistema que permitió que esta situación se prolongara sin intervención. El papel del sistema de protección infantil en esta tragedia no puede ser ignorado. A lo largo de los años, hubo múltiples oportunidades para identificar y detener el abuso. Las visitas de trabajadores sociales, los reportes de la escuela, incluso las señales visibles de negligencia en el aspecto físico de Imani fueron pasados por alto o tratados con una gravedad insuficiente. Estas fallas sistémicas no solo permitieron que Tiffany continuara con su comportamiento, sino que también enviaron un mensaje implícito de que las vidas de niños como Imani no eran una prioridad. El punto culminante de esta tragedia llegó en 2013, cuando Imani, con tan solo 10 años, falleció debido a las condiciones extremas a las que había sido sometida. Su cuerpo, debilitado hasta el límite, ya no pudo resistir la inanición prolongada. Tiffany Moss, en un intento de encubrir su crimen, llevó a cabo acciones que evidencian una falta de humanidad y empatía incomprensibles. En lugar de asumir responsabilidad o buscar ayuda para lo que había hecho, Tiffany optó por deshacerse del cuerpo de Imani de la manera más fría y calculadora posible. Este acto final no solo fue un intento de ocultar su culpa, sino también una demostración de la falta total de consideración por la vida y la dignidad humana. El caso de Imani Moss no es solo una tragedia individual, es un llamado de atención para toda la sociedad. Nos obliga a reflexionar sobre cómo nuestras instituciones, comunidades e individuos fallan repetidamente a los niños en situaciones vulnerables. ¿Cuántas señales de advertencia se necesitan para tomar acción? ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que se realicen cambios significativos en los sistemas de protección infantil? Las preguntas que surgen de este caso son difíciles, pero necesarias. Nos enfrentan a la realidad de que la negligencia no siempre es un acto directo. A veces es la suma de inacciones, de oportunidades perdidas para intervenir, de silencios, cuando más se necesita hablar. Si bien el sistema legal eventualmente alcanzó a Tiffany Moss, llevándola a juicio y asegurando que enfrentara las consecuencias de sus acciones, esto no devuelve la vida a Imani, ni borra el sufrimiento que soportó. La justicia, aunque necesaria, nunca puede reparar completamente el daño causado en casos como este. Es crucial aprender de historias como la de Imani. Cada niño merece vivir en un entorno seguro y amoroso, rodeado de personas que los protejan y los valoren. La responsabilidad de garantizar esto no recae solo en los padres, sino en toda la comunidad. Debemos ser más conscientes, más atentos y más dispuestos a actuar cuando vemos signos de que algo no está bien. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a reflexionar sobre esta historia y lo que significa para nosotros como sociedad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que casos como el de Imani no se repitan? ¿Qué medidas podemos tomar, tanto a nivel individual como colectivo, para proteger a los niños en situaciones vulnerables? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión importa, y juntos podemos trabajar para construir un futuro donde ningún niño tenga que sufrir lo que sufrió Imani. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando historias que no solo impactan, sino que también inspiran el cambio. Activa la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos y ser parte de una comunidad que busca marcar la diferencia. Cada suscripción, cada comentario y cada acción nos acercan más a un mundo más justo y compasivo. Tras el descubrimiento del horrible crimen que terminó con la vida de Imani Moss, la sociedad y las autoridades se vieron obligadas a enfrentar una realidad brutal y desoladora. La niña, que fue víctima de abuso y negligencia extrema durante 100 años, estaba atrapada en un sistema que falló rotundamente al protegerla. El caso de Imani no solo fue una tragedia personal, sino que se convirtió en una denuncia pública de las deficiencias estructurales en el sistema de bienestar infantil, que debería haber sido su salvavidas. Imani Moss, una niña inocente de 10 años, había sido sometida a una cantidad inimaginable de sufrimiento. Desde su temprana infancia, vivió bajo el mismo techo que una mujer incapaz de ofrecerle amor o protección, y un padre que, aunque aparentemente se encargaba de su crianza, nunca intervino para evitar el abuso que se cernía sobre ella. Su madre biológica había desaparecido de su vida mucho antes, y en su lugar, Tiffany Moss, la nueva pareja de su padre, asumió el control de su vida.
Sin embargo, lo que prometía ser una figura materna se transformó rápidamente en la fuente de su pesadilla diaria. El trato cruel y deshumano hacia Imani incluyó una serie de abusos tanto físicos como emocionales. Tiffany Moss, la figura materna de Imani, intensificó gradualmente el abuso, llegando al punto de privarla de alimentos, despojándola de cualquier forma de cariño y mantenida bajo un aislamiento total del resto del mundo. Como si fuera un castigo constante, Imani pasó sus últimos meses de vida completamente sola y desprotegida, sin poder contar con alguien que le brindara apoyo. La niña dejó de asistir a la escuela y su salud se deterioró rápidamente sin que nadie interviniera para salvarla. Mientras tanto, Tiffany continuaba con su tortura psicológica, sometiéndola a condiciones tan severas que la niña no tenía fuerza para resistir. El abuso se exacerbó a medida que pasaba el tiempo. La niña no solo sufría de malnutrición severa, sino que también era sometida a humillaciones constantes. Nadie, ni los vecinos, ni las autoridades, ni las instituciones encargadas del bienestar infantil parecían ser conscientes de lo que sucedía en esa casa. Las alertas sobre el estado de Imani, enviadas a los servicios sociales en varias ocasiones, fueron ignoradas o no atendidas con la debida seriedad. Los informes que señalaban signos de abuso fueron minimizados y archivados, lo que permitió que el ciclo de maltrato continuara hasta que fue demasiado tarde para salvarla. El 17 de mayo de 2013, Imani Moss fue encontrada muerta en circunstancias tan desgarradoras que dejaron a la sociedad en shock. Su cuerpo estaba tan deteriorado que el forense no pudo determinar la causa exacta de su muerte, aunque las pruebas revelaron que había sido una víctima de inanición extrema. Lo más angustiante fue la forma en que se trató su cuerpo después de su fallecimiento. En lugar de llamar a las autoridades, Tiffany y su esposo Iman tomaron medidas para ocultar el crimen. En un acto de desesperación y falta de humanidad, el cuerpo de Imani fue desechado como si fuera una carga indeseada, de una manera que reflejaba el nivel de desdén que los adultos involucrados sentían por la niña. El caso de Imani Moss sacudió la conciencia de la nación y expuso las deficiencias del sistema judicial y de protección infantil en Georgia. Tras su muerte, las investigaciones mostraron cómo los servicios sociales que tenían la responsabilidad de intervenir en su caso fallaron al no actuar con la prontitud necesaria. Los trabajadores sociales que estuvieron en contacto con la familia de Imani no tomaron las medidas adecuadas para investigar las denuncias de abuso y maltrato, lo que resultó en la muerte de la niña. Este trágico hecho dejó en evidencia las grietas en el sistema, que permitió que Imani fuera ignorada, a pesar de que existían pruebas claras de que estaba siendo víctima de abuso. En términos legales, Tiffany Moss fue arrestada y posteriormente sentenciada a muerte por su papel en la muerte de Imani. Su crueldad no solo fue física, sino que también fue emocional y psicológica, lo que hizo que su caso fuera aún más desgarrador para la comunidad. Tiffany fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a la pena capital, un castigo que reflejaba la magnitud de su crimen. La sociedad no podía aceptar que alguien pudiera infligir tanto sufrimiento a un niño tan indefenso y vulnerable. Por otro lado, Iman Moss, el padre de Imani, también fue arrestado y acusado de asesinato por su papel en la muerte de su hija. Aunque no fue él quien directamente causó el abuso, su negligencia y falta de acción para proteger a su hija fueron fundamentales para que el abuso se llevara a cabo sin interrupciones. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia para Iman reflejaba la necesidad de reconocer que la negligencia también tiene consecuencias devastadoras. Sin embargo, el caso de Imani no solo se limitó a las condenas legales. En un esfuerzo por evitar que otros niños sufrieran la misma suerte que Imani, el sistema judicial y el gobierno de Georgia comenzaron a implementar reformas significativas en el sistema de bienestar infantil. La creación del Consejo de Reforma del Bienestar Infantil fue uno de los primeros pasos hacia una reforma en profundidad del sistema. Este consejo tenía como objetivo revisar y mejorar las políticas y prácticas del sistema de protección infantil, asegurando que no se repitieran los mismos errores que llevaron a la muerte de Imani. Entre las reformas más destacadas se encontraba la mejora de los protocolos de intervención en casos de abuso infantil. Se adoptaron procedimientos más estrictos para garantizar que las denuncias de abuso se investigaran con rapidez y se tomaran medidas inmediatas para proteger a los niños. Además, se implementaron programas de capacitación para los trabajadores sociales y los profesionales involucrados en el bienestar infantil, para que pudieran identificar más fácilmente los signos de abuso y actuar de manera eficaz. Estos cambios fueron fundamentales para mejorar la respuesta del sistema ante casos de abuso infantil y garantizar que los niños no quedaran desprotegidos como Imani. Además, el caso de Imani Moss generó una mayor conciencia pública sobre el abuso infantil y sus consecuencias.
La comunidad comenzó a sensibilizarse más sobre la importancia de identificar signos de abuso y la necesidad de denunciar estos casos cuando fuera necesario. Las campañas de concienciación se intensificaron y el público comenzó a comprender que la protección de los niños no solo depende de los servicios sociales, sino también de la participación activa de la sociedad en la denuncia de cualquier sospecha de abuso. Estas reformas, aunque tardías, han tenido un impacto positivo en la vida de otros niños y han ayudado a evitar que situaciones similares a las de Imani se repitan en el futuro. Ahora que hemos abordado un caso tan desgarrador y significativo, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre las reformas que se implementaron tras la tragedia de Imani? ¿Consideras que son suficientes o aún falta mucho por hacer en la lucha contra el abuso infantil? Comparte tus pensamientos en los comentarios, ya que tu voz es importante. Y si este caso te ha tocado, no dudes en suscribirte a nuestro canal para continuar siguiendo temas como este, que tienen el poder de cambiar vidas y crear una sociedad más justa. Al acercarnos al final de este estremecedor relato, nos encontramos no solo con un caso de abuso, sino con una reflexión profunda sobre el sistema, la sociedad y el papel crucial que todos jugamos en la protección de los más vulnerables. La historia de Imani Moss, una niña cuya vida fue truncada por la negligencia y la crueldad, es un recordatorio brutal de que las tragedias no siempre ocurren en los rincones oscuros de nuestra imaginación, sino que pueden estar sucediendo frente a nuestros ojos si no estamos atentos a las señales. A lo largo de este video hemos explorado los oscuros detalles de lo que ocurrió, pero más allá del sufrimiento, la historia de Imani también nos invita a mirar de frente la realidad de un sistema que en ocasiones falla. Cuando las autoridades cierran los ojos ante el abuso, cuando los servicios sociales no actúan con la urgencia que la situación demanda, se permite que las tragedias se desarrollen. La vida de Imani fue una de esas tragedias que pudo haber sido evitada. Sin embargo, la reflexión no debe detenerse solo en el dolor, sino que debemos hacer un examen profundo sobre cómo podemos ser parte de la solución. La transformación no ocurre solo en el ámbito de la ley, sino también en la conciencia colectiva. Tras la muerte de Imani, las reformas en el sistema de bienestar infantil no solo buscaban evitar que casos como el de ella se repitieran, sino también crear una cultura de protección más sólida y efectiva. A través de las reformas implementadas, en Georgia y en otros lugares hemos visto que el sistema puede mejorar, aunque de manera lenta y desafiante. Pero esas reformas, aunque necesarias, no son suficientes si no existe un cambio de mentalidad más amplio en la sociedad. La historia de Imani y los cambios que surgieron de su caso nos invitan a pensar en las lecciones que debemos aprender y en cómo podemos ser agentes activos en el cambio. Si bien los niños como Imani deben ser protegidos por leyes y sistemas, nuestra responsabilidad va más allá de la espera de una intervención del gobierno o de la justicia. Necesitamos una comunidad vigilante, informada y comprometida. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, ya sea mediante la denuncia de abuso, apoyando programas de protección infantil o incluso educando a otros sobre las señales de abuso y negligencia. Si este video te tocó, si te hizo cuestionar cómo podemos mejorar como sociedad para proteger a los más vulnerables, te invito a que sigas explorando más contenido relacionado. En nuestra playlist especial encontrarás relatos igualmente impactantes que te harán reflexionar sobre el estado de nuestra sociedad y el papel que debemos asumir como individuos comprometidos con el bienestar de todos. Estos temas no solo buscan narrar historias, sino también despertar la acción. Aquí encontrarás casos que impulsaron cambios legales, movimientos sociales y reformas que podrían haber salvado vidas si hubieran sido escuchados a tiempo. Además, quiero invitarte a que dejes un comentario sobre lo que piensas acerca de este caso y las lecciones que podemos aprender de él. ¿Cómo podemos evitar que más niños como Imani sufran? ¿Qué piensas sobre los cambios en el sistema de bienestar infantil y qué más crees que se debe hacer? Tus comentarios son fundamentales para generar una conversación significativa que no solo busque crear conciencia, sino también impulsar un cambio real. Lo que escribas podría ser el inicio de una conversación vital para quienes aún no entienden la magnitud de estas tragedias. Así que por favor comparte tus pensamientos de forma honesta y reflexiva. Finalmente, si no quieres perderte más contenido que no solo informa, sino también inspira a cambiar el mundo, te animo a que te suscribas a nuestro canal. Aquí estamos comprometidos en llevar historias que despierten tu conciencia, historias que no solo te educan, sino que te impulsan a ser parte de la solución. Suscribiéndote, serás parte de una comunidad que no teme afrontar la realidad, que busca aprender y actuar. Así que, si lo que viste hoy te conmovió y te hizo pensar, no dudes en hacer clic en ese botón de suscripción. Te invito también a activar la campanita para que nunca te pierdas un video.
Nos encantaría escuchar tu opinión en los comentarios y que sigas junto a nosotros en este viaje de conocimiento y cambio. Nos vemos en el próximo video, donde juntos seguiremos aprendiendo y trabajando por un futuro mejor, más justo y seguro para todos.